Desde el segundo 1, te contaré una historia real que te hará cuestionar lo que significa el orgullo y el amor familiar. Imagina un hijo que no solo se avergonzaba de su padre campesino, sino que lo despreciaba abiertamente, pero la vida tenía preparada una lección que jamás olvidaría. ¿Qué pasó para que ese hijo cambiara por completo su manera de ver a su padre? No te imaginas lo que descubrió y cómo eso transformó su vida para siempre. Quédate hasta el final porque la verdad detrás de esta historia te impactará y te hará reflexionar profundamente sobre la familia, la humildad y el valor del trabajo duro. No te lo puedes perder. Había una vez, en un pequeño poblado del sur de México, un hombre humilde llamado Don Salvador. Era campesino desde niño, de manos curtidas por la tierra, rostro surcado por las arrugas del sol y el trabajo, y con un alma tan noble que aún en la pobreza compartía lo poco que tenía. Don Salvador había criado solo a su hijo Emiliano, tras la muerte de su esposa en el parto. Desde entonces, el niño fue su motor, su razón de seguir, su esperanza viva. Emiliano creció entre surcos, gallinas y bultos de maíz. Su padre le enseñó desde pequeño a trabajar, pero también a soñar, aunque sin olvidar de dónde venía. Sin embargo, conforme Emiliano fue creciendo, algo empezó a cambiar. Mientras Don Salvador seguía con su vida sencilla, Emiliano comenzó a mirar con desprecio todo lo que le rodeaba. Sentía vergüenza de sus orígenes, de vivir en una casa de adobe, de vestir ropa remendada y de tener un padre que se dedicaba al campo. ¿Para qué estudiar tanto si de todas formas soy hijo de un viejo campesino?, solía pensar. Cuando cumplió 17 años, Emiliano decidió irse a la ciudad a estudiar, becado por su buen desempeño escolar. Don Salvador, orgulloso pero triste, vendió una de sus 2 vacas para ayudarlo con los gastos del viaje. «No necesitas nada más que tus valores», le dijo, pero Emiliano no escuchó. Ya en la ciudad, se avergonzaba de contar quién era su padre. Cuando sus compañeros preguntaban, decía que era hijo de un comerciante, evitando a toda costa mencionar la palabra campesino. Pasaron los años, Emiliano se convirtió en ingeniero, encontró trabajo en una empresa extranjera y se fue distanciando cada vez más. Apenas llamaba, en las pocas veces que lo hacía, respondía con monosílabos, y evitaba las videollamadas para no ver el rostro envejecido de su padre. Don Salvador, aunque herido, seguía orgulloso. Algún día entenderá, no lo juzgo. La ciudad a veces te hace olvidar tus raíces, repetía entre susurros mientras sembraba. Pero el tiempo no perdona. La salud de Don Salvador comenzó a flaquear. Una pierna le dolía tanto que ya no podía ir al campo todos los días. Las gallinas morían, los bultos de maíz se reducían, y su alma se llenaba más de soledad que de esperanza. Emiliano no lo sabía, o quizás no quería saberlo, hasta que un día, el destino, cansado de tanto silencio, decidió poner las cosas en su lugar. Una tarde calurosa de abril, mientras el sol comenzaba a esconderse tras los cerros y el canto de los grillos anunciaba el final del día, Don Salvador se sentó en su mecedora de madera, la que él mismo había tallado cuando Emiliano era niño. Tenía una carta sin abrir en sus manos. La había recibido semanas atrás, pero no había querido leerla aún. Tenía miedo de que fueran más noticias frías, de esas que vienen sin abrazo ni voz. Era una notificación del hospital rural. Debía presentarse a revisión urgente por su pierna. Al parecer, la diabetes había comenzado a cobrar su factura. Esa noche, mientras las estrellas brillaban indiferentes, Don Salvador le habló al cielo como tantas otras veces: «Señor, si ya me voy, nomás déjame verlo una vez más. Quiero decirle que lo amo, aunque me haya olvidado. No le guardo rencor. Solo quiero verlo, aunque sea de lejos». Al otro lado del país, en una oficina moderna de cristales y pantallas, Emiliano firmaba contratos, cerraba negocios y planeaba un viaje a Europa. Vivía en un departamento elegante, con vista a la ciudad, pero sin fotografías de su familia. Cuando una compañera le preguntó por sus padres, dijo con frialdad: «Mi madre murió, y mi padre, bueno, él vive en su mundo». Una noche, sin querer,
Emiliano encontró una vieja caja de cartón mientras buscaba unos documentos. La caja tenía una nota que decía: para Emiliano, cuando ya no esté. Era la letra de su padre, y dentro había fotografías, recortes de periódico con menciones de sus logros, dibujos hechos por el de niño, y una hoja con algo que lo sacudió, la copia de una carta que don Salvador le había escrito, pero nunca envió. La carta decía: mi hijo Emiliano, no importa cuántos trajes uses ni cuántas ciudades recorras, yo sé quién eres, y estoy orgulloso. Si algún día quieres volver a casa, aquí estaré, con la puerta abierta y el corazón aún más grande. No tengo riquezas, pero tengo recuerdos, y todos son tuyos. Emiliano no pudo contener las lágrimas. Aquella carta lo golpeó como nada en la vida. Lo hizo recordar los días en que su padre le enseñaba a sembrar frijoles, a escuchar el viento, a amar sin pedir nada a cambio. Tomó el primer vuelo y, al llegar al pueblo, nadie lo reconoció. Ya no era el niño flaquito con pantalones rotos. Ahora era un hombre de traje, con un alma rota. Cuando llegó a la casa, tocó, nadie abrió, empujó la puerta, y lo que vio lo paralizó. Don Salvador estaba acostado, débil, con la mirada perdida. Al verlo, apenas pudo decir: ¿eres tú, hijo? Y Emiliano, temblando, se arrodilló a su lado. Sí, papá, soy yo, perdóname por todo. Don Salvador le sonrió con ternura. No hay nada que perdonar. Yo ya te había perdonado, desde el día en que te fuiste. Ese momento cambió a Emiliano para siempre. El aire en la pequeña casa de don Salvador olía a tierra húmeda, a madera vieja y a tiempo detenido. Emiliano, aún con el nudo en la garganta, ayudó a su padre a sentarse en la cama, con cuidado, como si temiera romperlo. Lo vio de cerca por primera vez en más de 10 años, su cabello completamente blanco, su piel reseca y llena de surcos como los campos que una vez trabajó con sus propias manos. Y sin embargo, en su mirada seguía brillando algo, una paz que Emiliano jamás había encontrado en las ciudades más ricas del mundo. ¿Por qué nunca me buscaste, papá?, le preguntó Emiliano mientras le limpiaba la frente con un pañuelo. ¿Por qué? Sabía que tenías que aprender a tu modo, hijo, y porque el amor verdadero no presiona. Espera. Don Salvador hablaba lento, como quien escoge cada palabra como si fuera una semilla. Emiliano no supo qué decir. Se sentía más pequeño que nunca. Pensó que llegar con disculpas bastaría, pero en ese silencio que se formó entre los dos, se dio cuenta de todo lo que había perdido. Años, momentos, risas, tristezas compartidas. Pronto, su padre le entregó una caja de madera envuelta en tela de yute. Esto es tuyo. Lo guardé por si algún día volvías. Es tu verdadera herencia. Emiliano la abrió con manos temblorosas. Dentro había una libreta gastada, con hojas amarillas y dibujos hechos a lápiz. Eran planos de un sistema de riego artesanal, una especie de invento que don Salvador había diseñado a lo largo de los años para regar su parcela sin usar electricidad. Cada página tenía anotaciones, medidas, ajustes, un trabajo de una vida. Pero, ¿por qué hiciste todo esto? Porque cuando tú naciste, juré que nunca ibas a pasar hambre, y si no podía darte estudios, te dejaría algo que si entendieras: ingenio, constancia y amor a la tierra. Emiliano volvió a llorar. Por dentro, su mundo se derrumbaba. Todo lo que pensó que era éxito, ahora se le antojaba vacío. Ese hombre humilde, solo con una libreta y sus manos, había construido más de lo que él jamás imaginó. Y entonces, llegó el golpe más fuerte. ¿Y mamá?, preguntó Emiliano. Don Salvador bajó la mirada. Tu madre murió pidiéndome que nunca te dejara de amar, aunque tú nos hubieras olvidado. El silencio fue absoluto, como si el universo entero se detuviera un instante. Esa noche, Emiliano durmió en el suelo, a un lado de la cama de su padre, como cuando era niño y le daba miedo la tormenta. El viento afuera soplaba fuerte, pero dentro de él, algo más profundo se movía, el deseo de redimirse. A la mañana siguiente, Emiliano se levantó antes que el gallo y salió al campo. Miró las hileras de tierra seca, la herramienta oxidada, la humilde cerca de alambre, y por primera vez en su vida,
se arrodilló en el suelo y hundió sus manos en la tierra. Papá, enséñame de nuevo, quiero aprender desde el principio. Don Salvador, con lágrimas contenidas, le respondió, entonces deja el reloj, hijo, aquí todo se aprende con paciencia, y así comenzó algo nuevo. Los días siguientes se deslizaron entre el olor a campo, el calor del sol y el chirriar de las herramientas viejas. Emiliano, que alguna vez caminó entre rascacielos y alfombras rojas como ejecutivo de ventas de una importante firma, ahora andaba en sandalias, con la camisa empapada en sudor y las manos llenas de ampollas. Pero por primera vez en años, sonreía sin tener que fingir. Cada día empezaba al alba. Don Salvador, aunque ya muy viejo, se empeñaba en caminar con él entre los surcos, explicando cosas que a Emiliano le parecían, al principio, insignificantes, como leer las nubes, como distinguir una tierra cansada, como hablarle con respeto a un burro viejo, cosas que no venían en los libros ni en las juntas de directorio. Las raíces más fuertes, hijo, no se ven, están debajo de todo, decía don Salvador mientras sembraban frijol. Así también es el amor de un padre. Emiliano lo miraba de reojo, a veces se detenía a observar su caminar lento, sus manos temblorosas, pero firmes, y pensaba en todo lo que había perdido por el orgullo. Le costaba perdonarse, por las palabras duras, por la ausencia, por haberle dicho que era un inútil solo porque no tenía estudios ni títulos. Una tarde, mientras recogían leña, encontraron en el rincón del cobertizo una vieja caja metálica cubierta de polvo. Dentro, había cartas, cientos, todas escritas por don Salvador. Eran cartas que nunca había enviado. Algunas estaban dirigidas a Emiliano cuando era un niño, otras, ya adulto, pero todas tenían algo en común, ¿no? Amor incondicional. Hoy soñé contigo, mijo, estabas grande y feliz, y me abrazabas fuerte como cuando eras chiquito. Hoy cosechamos maíz. Tu mamá decía que eran tus favoritos. Te guardé uno, por si acaso llegabas. Hoy me dijeron que trabajas en oficinas grandes. Yo aquí, sigo, con el burro viejo y el corazón lleno de ti. Emiliano lloró en silencio, abrazando aquellas cartas como si fueran trozos de su alma perdida. Era como descubrir que todo el tiempo, mientras él huía de su origen, su padre lo había amado sin condiciones. Esa noche, al calor de una fogata improvisada, Emiliano se sentó frente a su padre y le dijo algo que le había costado años pronunciar. Papá, no solo me equivoqué, te fallé, te rechacé por tu sencillez, y ahora veo que eras más sabio que cualquier maestro que tuve. Don Salvador no dijo nada, solo extendió su mano callada, temblorosa, y con ella acarició el rostro de su hijo. Esa caricia no llevaba reproches, solo perdón, y una ternura que no se desgasta con los años. Desde entonces, Emiliano decidió quedarse más tiempo. Al principio era solo por unos días, luego por semanas, hasta que una mañana, ya sin avisar, canceló su vida en la ciudad, vendió su carro, cerró su departamento y volvió al campo, porque había entendido algo que el éxito jamás le enseñó: las verdaderas riquezas no se miden en dinero, sino en raíces profundas, en abrazos sinceros y en el orgullo silencioso de un padre que lo dio todo sin pedir nada. El amanecer en el rancho comenzaba con el canto de los gallos, el murmullo de las hojas movidas por el viento y el chisporroteo de la leña en la estufa donde don Salvador preparaba su café de olla. Emiliano ya se había acostumbrado a esa rutina. Había algo en la sencillez de aquellos días que curaba su alma a pedazos, como si la tierra fuera cosiendo las grietas que la ciudad le había dejado. Pero la vida, como la tierra misma, a veces, guarda tempestades debajo del sol más tranquilo. Una mañana, mientras cargaba sacos de maíz junto a un jornalero, un auto último modelo, negro y brillante, se detuvo a la entrada del camino de terracería. El polvo se levantó, y de él descendió alguien que Emiliano no esperaba volver a ver jamás. Mauricio, su ex socio en la ciudad, el mismo que lo había traicionado en negocios pasados, pero también el mismo que lo había visto crecer profesionalmente, con traje caro, lentes oscuros y ese aire de superioridad que Emiliano ahora reconocía como vacío.
Mauricio caminó hacia él con una sonrisa de complicidad forzada. «Emi, hermano, tanto tiempo», dijo mientras abría los brazos. «Me costó encontrarte». Emiliano se quedó quieto. No sabía si responder con un abrazo o con silencio. «Escucha», continuó Mauricio sin darle tiempo. «Sé que estás desconectado, pero tengo una oportunidad que no puedes rechazar. Nos están pidiendo una consultoría en Texas. Es grande. Te estoy ofreciendo un 30%, sin riesgos. Tú sabes que lo haríamos mejor que nadie». Emiliano bajó la mirada. Recordó los cafés amargos entre escritorios fríos, las noches sin dormir, las traiciones disfrazadas de acuerdos, y el silencio de su padre en la vieja casa que nunca se atrevió a visitar durante años. «Te fuiste sin despedirte, nos dejaste todo tirado», agregó Mauricio, ahora con tono acusador. «Pero sé que esto lo puedes arreglar. Vamos, ¿qué haces aquí cargando maíz, tirando tu vida?» En ese momento, Don Salvador apareció. Llevaba en las manos un frasco de mermelada casera que había preparado con las frutas del huerto. Al ver al extraño, saludó con respeto. Mauricio, en cambio, apenas levantó la mirada, como si saludara a un sirviente sin importancia. «¿Él es tú, mi padre?», respondió Emiliano con firmeza. «¿Y vives aquí ahora, con él, en este rancho?» Mauricio rió. Fue una risa seca, casi de burla. Emiliano sintió una punzada en el pecho, pero no era de vergüenza, era de claridad. Entendió, de golpe, que había vivido mucho tiempo intentando ganarse la aprobación de gente como Mauricio, mientras ignoraba el valor real de las cosas que había dejado atrás. «Aquí encontré lo que no hallé en todos esos años contigo», dijo Emiliano con voz firme, pero serena. «Paz, propósito y amor verdadero». Mauricio no entendía, no podía, lo miró con una mezcla de desconcierto y lástima, como quien observa a un loco que ha abandonado una fortuna por un terrón de tierra. «Estás cometiendo un error», le dijo. «Ya cometí muchos, y dejar esto sería el peor». Mauricio se fue sin despedirse. El polvo volvió a levantarse, pero Emiliano ya no tosió. Lo miró alejarse como quien cierra una puerta sin llave, porque sabe que ya no quiere volver. Esa noche, al lado de Don Salvador, Emiliano cenó frijoles, queso fresco y tortillas hechas a mano. El viejo lo miró con orgullo. «¿Lo pensaste bien, mijo?», preguntó. «Sí, papá, ya no quiero vivir para impresionar a los de afuera. Quiero vivir para honrar lo que tú me enseñaste». Y brindaron con agua fresca de pozo, como si fuera champán. La rutina diaria en el rancho no cambió mucho durante las semanas siguientes, pero Emiliano comenzó a notar que algo en su padre ya no era igual. Don Salvador, siempre puntual, enérgico y metódico, empezaba a olvidar cosas pequeñas. A veces confundía los días, otras veces dejaba el molino encendido o se le pasaba el punto del café. Al principio, Emiliano pensó que era el cansancio o el calor, pero en el fondo, algo le decía que no era solo eso. Una mañana, al entrar a la cocina, encontró a su padre de pie, mirando la estufa, con una tortilla carbonizada en la sartén y una expresión vacía. «Papá», dijo, acercándose. Don Salvador lo miró, con los ojos entrecerrados, como si le costara reconocerlo. «¿Tú ya llegaste de la escuela, mijo?» Emiliano se quedó paralizado. «Soy yo, Emiliano. Ya no voy a la escuela, ¿recuerdas?». El viejo sonrió nervioso, como si acabara de darse cuenta del desliz. «Sí, es que se me cruzaron los recuerdos». Pero esa frase no era una excusa, era una señal. Días después, Emiliano lo llevó al médico del pueblo. Una revisión rápida y seria bastó para confirmar lo que él ya temía. Su padre estaba empezando a mostrar signos de deterioro cognitivo. «Alzheimer», dijo el médico, sin rodeos. Emiliano salió de ahí sin poder pronunciar palabra. Caminó hasta el zanjón, ese que tantas veces había cruzado de niño, y se sentó en una piedra, viendo el agua correr. Sintió miedo de perder al único hombre que lo había amado sin condiciones. Miedo de no estar a la altura de cuidar a quien siempre lo cuidó. Miedo de volver a quedarse solo. Los días siguientes se convirtieron en una batalla emocional. Don Salvador tenía momentos de claridad donde parecía estar como siempre, bromeando, contando historias,
dándole consejos, pero de pronto, al caer la tarde, se perdía, no reconocía la casa, no recordaba haber sembrado el maíz ese año. Una vez, incluso le preguntó a Emiliano si su esposa estaba en casa. ¿Cuál esposa? Pa, tu mamá. Hijo, ¿no está? Emiliano sintió que el corazón se le rompía en pedacitos. Se agachó, tomó la mano rugosa de su padre, y lo miró a los ojos. Ya no está, papá, pero yo sí, y no me voy a ir. Desde entonces, Emiliano reorganizó todo su tiempo, redujo las labores del campo, adaptó la casa, y lo más importante, comenzó a escribir un cuaderno. En él anotaba cada anécdota, cada recuerdo que su padre le contaba, antes de que el olvido se los llevara. Cada día, Don Salvador era una mezcla de ayer y hoy, pero Emiliano se encargó de que ese ayer no desapareciera del todo, y mientras su padre empezaba a vivir entre recuerdos confusos, Emiliano descubrió algo nuevo: cuidar también es una forma de amar, incluso más que dar, más que hablar. Cuidar es ser presencia, aun cuando el otro ya no sepa quién eres. Una noche, mientras le daba de cenar, Don Salvador le tomó la mano y le dijo: gracias por no dejarme solo, mijo, como yo nunca te dejé ir. En esa frase, Emiliano encontró todo el sentido que la vida podía ofrecer. La temporada de lluvias llegó como cada año, empapando los caminos de lodo y dejando al rancho aislado por días. Emiliano pasaba las tardes junto a su padre, contándole las noticias del pueblo, leyéndole pasajes de la Biblia, o simplemente viendo la lluvia caer por la ventana. A veces su papá no decía nada, otras, parecía otro hombre. Un día, mientras el viento silbaba con fuerza y los rayos iluminaban el monte, Don Salvador habló. Ese día, yo no quería que ella se fuera, murmuró, casi en trance. ¿Quién? Papá, tu madre. Ella quería irse. Decía que tú y yo estaríamos mejor sin ella. Emiliano sintió un nudo en el pecho. Nunca había escuchado eso. ¿Qué estás diciendo? Don Salvador lo miró con unos ojos que no parecían los suyos. Oh sí, pero de otro tiempo, de un pasado enterrado. Esa noche, la noche que ella murió, discutimos, fuerte. Yo no quería que tuviera el bebé en la casa. Le dije que era peligroso, que fuéramos al pueblo, que viéramos a un doctor. Pero ella insistía. Emiliano nunca supo que hubo una discusión antes del parto. Siempre creyó que su madre había muerto en silencio, sin culpa. Me gritó que no confiaba en mí, continuó el viejo, que siempre dudaba de sus decisiones, que la trataba como si fuera tonta, y yo, cegado por el miedo, le dije que si algo salía mal, sería su culpa. Emiliano sintió que el mundo se detenía, y cuando ya era tarde, cuando los dolores llegaron, ya no podíamos hacer nada. Estaba lloviendo, igual que hoy. No pudimos salir. Yo hice lo que pude, pero ella se quedó callado, mirando al vacío. Yo le dije que no me dejara solo, dijo, con la voz quebrada, pero fue ella quien se fue, y yo me quedé. Emiliano sintió que algo dentro de él se rompía y se curaba al mismo tiempo. Ese hombre, que siempre había sido roca, también cargaba cicatrices, culpa, dolor, un pasado que nunca compartió por protegerlo. Y en ese momento, en medio de la lluvia, Emiliano entendió que el silencio de su padre no había sido olvido, sino protección. Le tomó la mano con fuerza. No fue tu culpa, pa, mamá te amaba, y tú a ella. Don Salvador no respondió, solo bajó la cabeza, y lloró como nunca lo había hecho. Lloró con los años que había guardado, y Emiliano estuvo ahí, sin soltarlo. Desde ese día, algo cambió. Aunque los olvidos continuaban, también hubo destellos de lucidez, donde Don Salvador parecía liberarse del peso del pasado, como si contar ese recuerdo fuera lo que su alma necesitaba para encontrar paz. Y Emiliano, por primera vez en su vida, sintió que no solo era hijo, también era el guardián del legado de su familia. La vida en el rancho seguía su curso con la misma calma y rigidez de siempre, pero dentro de Emiliano una tormenta crecía. Las palabras de su padre, esas confesiones enterradas, habían removido todo lo que él creía conocer. El respeto y amor hacia Don Salvador ahora se mezclaban con un deseo profundo de honrar su historia y el sacrificio que había hecho.
aunque nunca lo hubiera expresado. Una tarde, mientras el sol caía tras las montañas y teñía el cielo de tonos dorados, Emiliano recibió una carta que cambiaría el rumbo de su vida. Era del pueblo vecino, enviada por un viejo amigo de su padre, don Julián, un hombre que había sido como un hermano para don Salvador en la juventud. La carta hablaba de una oportunidad para Emiliano, una tierra fértil que don Julián estaba dispuesto a venderle a un precio justo, pero con una condición: debía comprometerse a mantener vivo el legado de la familia, no solo con la tierra, sino con los valores que don Salvador siempre defendió. Emiliano sintió que el peso de la decisión caía sobre sus hombros con fuerza. ¿Debería aceptar esa oportunidad? ¿Sería capaz de honrar a su padre y a su madre luchando por ese futuro? Sabía que no sería fácil. La tierra significaba trabajo duro, noches en vela, sacrificios y, sobre todo, la responsabilidad de seguir adelante cuando el camino parecía imposible. Sin embargo, también era la chance de demostrar que él sí podía ser un buen hombre, un buen padre, un buen hijo. Porque, aunque su relación con don Salvador había sido complicada, ahora comprendía que cada acción, cada error, cada silencio había sido parte de una historia más grande, de una lucha por la dignidad y el amor familiar. Esa noche, Emiliano se sentó junto a su padre, que dormía en su sillón gastado, y le susurró una promesa: «Pa, voy a pelear por lo que construiste. No importa cuán difícil sea, no voy a fallarte». Don Salvador abrió los ojos con un brillo que no se veía desde hacía mucho tiempo, y, con una sonrisa cansada, asintió. En ese instante, padre e hijo supieron que, aunque el tiempo hubiera puesto distancia entre ellos, el amor y el perdón eran el lazo más fuerte que los unía. La decisión estaba tomada. Emiliano aceptaría el reto, y con esa determinación, comenzó a escribir un nuevo capítulo, no solo para su familia, sino para él mismo. El amanecer llegó con un aire fresco y renovado. Emiliano se despertó con la mente llena de planes y esperanzas, aunque sabía que el camino no sería fácil. Preparó sus cosas, tomó la carta de don Julián y salió rumbo al pueblo vecino para encontrarse con él y concretar la compra de la tierra. El viaje fue largo y lleno de recuerdos que lo acompañaban en silencio, imágenes de su niñez corriendo por los campos junto a su padre, momentos de risas y también de lágrimas que ahora cobraban sentido. Al llegar, don Julián lo recibió con un apretón de manos firme y una mirada llena de respeto. En sus palabras había sabiduría y una invitación a ser parte de algo más grande que él mismo. Le explicó que esa tierra, aunque humilde, tenía un valor incalculable porque representaba la esperanza de generaciones enteras, un lugar donde las raíces podían crecer profundas y fuertes si se cuidaban con amor y dedicación. Emiliano firmó el acuerdo con el corazón abierto. Sabía que al hacerlo, estaba aceptando no solo una propiedad, sino una misión. El viaje de regreso fue acompañado por la emoción y el temor de lo desconocido, pero también por la certeza de que estaba tomando el control de su destino. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo arduo y aprendizaje constante. Cada surco que Emiliano trazaba en la tierra era una promesa de futuro, cada semilla plantada un acto de fe. Su padre, aunque ya débil, seguía siendo su guía espiritual. Los dos hombres, juntos, compartían historias, risas y silencios llenos de significado. Emiliano entendía que la verdadera riqueza no estaba en la tierra, sino en la fuerza que les daba para seguir adelante pese a las adversidades. Con el tiempo, la comunidad comenzó a notar el cambio. Emiliano se convirtió en un ejemplo de perseverancia y humildad. Su historia se difundió como un eco que inspiraba a otros campesinos a creer en sus sueños, a levantarse cada día y a luchar por su dignidad. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer en su nuevo campo, Emiliano sintió una paz profunda. Recordó las palabras de su madre, esa mujer que había dado todo por la familia, y supo que ella también estaba orgullosa. Desde donde estuviera, la tierra había dejado de ser solo un lugar físico para convertirse en un símbolo de esperanza, de amor y de legado. Los meses siguieron su curso y Emiliano vio cómo su esfuerzo comenzaba a dar frutos. La tierra, que antes parecía árida y sin vida,
ahora mostraba un verde vibrante, un reflejo del trabajo constante y la fe inquebrantable que había puesto en cada paso. Los 7 hijos crecían fuertes y felices, aprendiendo el valor del sacrificio y la importancia de mantener vivo el legado familiar. Aunque la tristeza por la ausencia de su esposa nunca desapareció del todo, Emiliano encontró consuelo en la sonrisa de sus hijos, en sus pasos firmes y en el cariño que compartían. En las noches, cuando el silencio reinaba y las estrellas brillaban con intensidad, Emiliano se sentaba en el porche de su casa y agradecía a Dios por las bendiciones recibidas. Sabía que sin fe no habría tenido la fortaleza para seguir adelante, y cada día se encomendaba al Señor, pidiendo guía para ser un buen padre y ejemplo para su familia. Un día, mientras repasaba las historias que había vivido, recordó, con cariño y humildad, las palabras que su padre le había dicho mucho tiempo atrás: la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en el amor que damos y en la esperanza que sembramos. Esas palabras resonaban en su corazón como un himno que lo acompañaría hasta el final de sus días. Así, Emiliano vivió sus años finales con serenidad, rodeado del amor de sus hijos y nietos, consciente de que había cumplido con su misión. En la tierra, su historia no era solo la de un campesino que luchó contra la adversidad, sino la de un hombre que enseñó a sus hijos a valorar la vida, el trabajo y la fe. Que esta historia sirva de inspiración para todos los que enfrentan dificultades, recordándoles que con amor, paciencia y confianza en Dios, todo es posible, porque la vida, con sus pruebas y bendiciones, es un regalo sagrado que debemos cuidar y honrar. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más relatos que tocan el alma y fortalecen el espíritu. Gracias por acompañarnos hasta el final.